Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ya conectados en Hallados Fieles por medio de Avance Radio y las plataformas Spotify, Apple Podcast, en caso que nos estén escuchando tiempo después, pero hoy al ser las 8 de la noche de este lunes, como todas las semanas, estamos muy agradecidos con Dios, con la oportunidad que nos da de poder compartir micrófonos entre nosotros y compartir las señales radiofónicas con cada uno de ustedes por medio de Avance Radio y esta plataforma que nos ha permitido aprender de principios bíblicos que podemos aplicar en nuestra vida financiera. Y hoy está con nosotros con un look playero, ¿verdad? Con este verano, ¿verdad? Don Gonzalo Chavarría, disfrutando del verano. ¿Qué tal, don Gonzalo? Aquí, así es, Eduardo, y qué gusto estar por acá contigo nuevamente, compartiendo con todos aquí en la radio. Y sí, pues hoy me vine con un poco más vestido para el solcito de estos días que ha estado bastante fuerte, ¿verdad? Y sí, disfrutar, imaginarme que estoy en la playa, pero no, en realidad estoy aquí en la radio con vos y quisiéramos estar por allá en la playa disfrutando un ratito. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, gracias a Dios, muy bien. Pero sí, no, este verano está fuerte. Estos calores han estado fuertes y más que el calor, el viento. Creo que este febrero Sí. nos agarró, nos tuvo que encontrar agarrados, porque si no, nos lleva por todo lado, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos trae marzo. Ya estamos a escasos un día más y ya estaríamos en marzo. Entonces, de verdad que sí, febrero nos ha sorprendido con tanto viento, pero bueno, damos gracias a Dios porque también el clima nos ha sido favorable. Sí, así es. Ya mañana cerramos el mes de febrero y estamos muy agradecidos con Dios por lo que hemos visto este año, los primeros 2 meses, y de verdad que ha sido de mucha bendición y estos programas han sido realmente una bendición con el tema amor y dinero, en el cual hemos podido ver y escuchar testimonios, enseñanzas y sin duda una bendición. Febrero ha sido una bendición en Hallados Fieles. Y para hoy tenemos una pareja que nos vino a visitar, que aceptaron la invitación más bien, y para compartirnos sobre su testimonio y su vida espiritual un poquito dentro de la iglesia, en el matrimonio, con su hija. Bueno, ya estamos diciendo algunas pistas. ¿Quién serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán los invitados en esta noche? Ellos Ahorita los son... presentamos. Sí, No vamos. lo diga, no lo ¡No! diga, Eduardo, Bueno, todavía, no lo diga. No, vamos a... antes Es de que que... Eduardo nos cuente quiénes son, bueno, yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a través de Radio Avance que nos escríbanos al 83 Avance 83282623 y déjenos un mensaje y díganos qué le ha parecido estos programas de amor y dinero que hemos tenido en el mes de febrero y cuéntenos cómo Dios está trabajando en su vida. Así como usted nos escucha hablar de cómo Dios trabaja en la nuestra, ¿verdad, Eduardo? Pues también cuéntenos cómo Dios ha trabajado en su vida. Y bueno, Eduardo, yo me le adelanté hoy un poquito aquí y ya voy a mandar a una pausa musical, ¿me deja? Vámonos, por primera vez en la historia, don Gonzalo nos va a invitar a escuchar la siguiente canción. Adelante, Gonzalo, los micrófonos son suyos, de Avance Radio. Vamos con una pausa musical y ya volvemos aquí en su programa Hallados Fieles. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz.
pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar. Qué gran canción, es una canción que personalmente me edifica mucho y su letra me llega. Hay frases que en el coro que realmente han sido de bendición para mi vida y que me han enseñado. Fue la primera vez que la escuché fue en un campamento de jóvenes y desde ahí quedó marcada como parte de mis canciones lema. Pero bueno, seguimos aquí en Hallados Fieles. Gracias por permanecer con nosotros, conectados, listos con su cuaderno de notas, su Biblia y todo lo que tenemos para preparar, que hemos preparado para ustedes en esta noche de programa. Último programa de febrero y queremos cerrar con broche de oro. Una pareja que ha sido de mucho ejemplo, increíblemente una bendición para mi vida. Personalmente los he visto trabajar de cerca, los he visto servir de cerca y congregarse con ellos, pues ha sido una bendición personalmente. Damos la bienvenida a una pareja que tiene 10, casi un poquito más de 10 años de casados, 10 años también sirviendo juntos y bueno, también 10 años sirviendo y asistiendo como miembros a la misma iglesia. Como hay muchos números cerrados ahí, ¿verdad, don Gonzalo?
Pero no entiendo eso. 10 de casados, 10 de estar en la iglesia y 10 de servir. Dígame ya quiénes son. Bueno, le damos la bienvenida a don Max Serrano y doña Cari Alfaro, que están con nosotros acompañándonos hoy en Avance Radio, en Hallados Fieles, y que nos vienen a comentar sobre su testimonio, su ejemplo y todo lo que podemos aprovechar de su vida matrimonial financiera, sobre amor y dinero, en esta noche en Hallados Fieles, como último programa de febrero. Don Max, doña Cari, bienvenidos y gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Y les agradecería muchísimo si nos comentan un poco más sobre su matrimonio y sobre estas 10 estos 10 años Sí, de bendición. si nos pueden explicar esos 10. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a ustedes, ¿verdad? Es una bendición estar acá. Yo tengo un poquito más de ser miembro. Mi esposo, gracias a Dios, aceptó a Cristo hace 10 años y se bautizó el mismo día y el mismo día me pidió matrimonio. Wow. Entonces, por eso tenemos 10 años de matrimonio, mi esposo 10 años de ser miembro. Inmediatamente nosotros estábamos deseando, ya estar casados para empezar a servir juntos. Y así fue. Amén. Así es, así es. Fue una experiencia, la verdad, muy hermosa, especialmente para mí, ¿verdad? Haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, haber confesado mis pecados y, y justamente haberle pedido también matrimonio a mi esposa. Y recuerdo que ese día también eh, mi pastor en aquel entonces me dijo, bueno, ¿quiere bautizarse? Y estábamos en un campamento de matrimonios con la piscina del campo y con un montón de gente. Y fue precioso, la verdad. Y tuve la oportunidad de bautizarme ese mismo día. Y desde entonces, bueno, 3 meses después aproximadamente ya estábamos casados y empezamos entonces a servir juntos. A servir juntos y en el ministerio de niños, porque nos encantan los niños. Y de hecho tenemos una pequeña de 7 años. Así es. Sí, y bueno, aparte de eso, estuvimos en muchos ministerios, ¿verdad? En Fuentes de Luz. Antes de eso fue uno. También, bueno, yo estuve en música, en el coro de la iglesia. En el de matrimonios también. Ah, sí, en el ministerio de matrimonio servimos por un tiempo también. Sí, también como maestros de adultos, recuerdo. Ah, sí, también. Han pasado Y por varios. hemos pasado por varios ministerios, sí. Y para la gloria de Dios, también estudiamos en el instituto. Y ya, si Dios quiere, este año nos graduamos de cuarto año. Muy bien. Esa es la fe. Felicidades. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, ellos actualmente son directores del Ministerio de Enseñanza Bíblica Infantil, lo que conocemos en algunas iglesias y en nuestra iglesia, en la IBBA, como el MEBI, ¿verdad? Del Ministerio de Enseñanza Bíblica Infantil, que es liderado por ellos dos, por Don Max y Doña Cari, y de verdad que es un ejemplo. Bueno, para el día de hoy tenemos varios temas a tratar, varios puntos en los cuales queremos desarrollar y queremos conocer un poquito. La semana pasada hablamos un poquito sobre los perfiles financieros, sobre eh, las diferencias de cómo cada persona percibe el dinero, cómo lo guarda, cómo lo gasta, en qué lo invierte, en qué no lo invierte, ¿verdad? Y queremos conversar un poquito sobre cómo ha sido esa experiencia en su matrimonio. Ya no son dos, sino que ahora son una sola carne, ¿verdad? Y cómo ha sido esa experiencia de compartir esas diferencias, de solucionar conflictos o de desarrollar esos temas, ¿verdad? Que a veces tienen ciertos conflictos o ciertas conversaciones ahí bueno, Sí. que se pueden dar en el matrimonio. ¿Cómo ha sido estos 10 años de matrimonio en ese sentido? Bueno, eh, al principio, cada uno tenía su trabajo, ¿verdad? Secular.
y teníamos cuentas separadas y lo que hacíamos era que compartíamos gastos. Entonces, yo me encargaba de pagar algunas cosas como los alimentos, ¿verdad? Y mi esposo se encargaba de otros gastos, como el banco, luz, agua, internet, todo esto. Pero después de llevar un curso de finanzas, nos dieron el consejo de que como somos uno solo, tenemos que llevar las cuentas, o sea, unir las cuentas y tener una sola cuenta. Doña Y Cari, sinceramente, perdón, ¿hace cuánto fue ese curso y con quién fue ese curso? ¿Con quién lo recibieron? Ese curso fue hace como unos, tal vez, 8 años, 8, 9 años. Realmente estábamos ya en las carpas, sí, ¿verdad? Sí, sí, como unos 8 años. Y tuvimos la bendición, la verdad, de que el curso nos lo diera don Gonzalo. Fue creo que el único curso que dio en Alajuela, no estoy seguro, sí, sí. pero fue el primer curso que se dio en la iglesia y bueno, tuvimos el privilegio de estar ahí y para gloria de Dios fue para nosotros increíble en las Una decisiones gran que bendición, tomamos, sí. y hoy por hoy pues podemos ver el fruto de eso, la verdad. Sí. Así Qué es. dicha. Tal Y vez qué para dicha de agregar, escuchar. perdón. Qué bonito es escucharte, Max y Cari, qué bonito escucharte que el curso tuviera ese impacto. Fue allá en el 2016, me acuerdo, y me acuerdo que fue en las carpas, tienes toda la razón, me acuerdo que dimos ahí y batallábamos un poco con el viento, batallábamos un poco con los abejones de mayo, y comimos un montón de excelentes y exquisitos refrigerios. Oh, Eso no se me va a olvidar. Pero sí, Ese- fue el primer curso que dimos en la iglesia en Alajuela y a partir de ahí, pues otras personas de la iglesia tomaron el curso y pudieron continuar. Pero qué bonito escucharles de que este curso hubiese traído para ustedes decisiones, ¿verdad? Y qué importante, pero sigan contándonos. Después de eso, ustedes escucharon que iban a manejarlo juntos, pero fue fácil. ¿Se No, no pelearon fue alguna vez? fácil. yo tengo una muy buena anécdota, don Gonzalo. Cuéntenos. Yo me acuerdo que cuando teníamos las cuentas separadas, a mí me parecía, o sea, me llamaba mucho la atención que mi esposa llegaba cada mes con algo nuevo a la casa. Un par de zapatos, una blusa, un pantalón, algún accesorio, tal vez unos aretes o una cadena. Y yo decía, wow, ¿cómo hace? Yo estoy ¿Cómo acostumbrado a maneja sus comprarme ropa finanzas para que una le vez al alcance año, güey, todo? entonces, Yo ¿Y creo que qué? para mí fue más difícil porque yo trabajo desde antes de los 18 años. Entonces, yo siempre he manejado mi propio dinero decía yo, ¿verdad? Pero en realidad también me di cuenta en ese curso que no es mío, sino que le pertenece a Dios y que tengo que saber administrarlo bien. Entonces, junto con mi esposo, empezamos a hacer estrategias y ver qué era lo que íbamos a hacer. sí, hay decisiones importantes que tomamos en este curso. Y bueno, una de las decisiones más importantes que tomamos es que era fijarnos metas como matrimonio, proyectarnos hacia el futuro, porque antes de eso era todo independiente. Tal vez yo tenía una cuenta de ahorros y tenía algún proyecto con esos ahorros, pero no era nuestro, era mi proyecto. Y eso cambió y eso nos ayudó un montón, ¿verdad? Mi esposa tal vez no manejaba tanto el tema de los ahorros y no pensaba en qué se iba a comprar el próximo mes, ¿verdad? Entonces, eso también vino a cambiar en nuestra vida y de verdad ha sido para bendición. Y bueno, por ahí tengo todavía más testimonios que contar de decisiones importantísimas que tomamos en este curso. Excelente, qué bonito es escucharles, Max, Cari
De verdad que es bonito escuchar cómo Dios ha ido trabajando y creo que las parejas que nos están escuchando podrán pensar, bueno, cómo Dios va a trabajar también en nuestra vida, cómo Él va a ir transformando y no es un proceso sencillo. Muchas veces vamos a necesitar pues sentarnos, dialogar, ceder un poquito. A veces vamos a empezar una ruta y nos vamos a dar cuenta de que esa ruta no es la adecuada y vamos a reintentar nuevamente, pero todo eso es parte del proceso de crecer y aprender en la parte financiera. Hay algo que quisiera preguntarles, porque cuando uno empieza a hablar de que el dinero Dios nos lo da a nosotros, pero le pertenece a Él, ¿verdad? Una de las grandes luchas que todos enfrentamos como seres humanos es ser generoso con la obra de Dios. Y no sé cuál ha sido el caso de ustedes, cómo ha sido la experiencia de ustedes de generosidad para con la obra de Dios, para el sostenimiento del hogar. Muchas veces son prioridades que luchan una contra la otra, ¿verdad? A veces como matrimonio llegamos al momento de decir, bueno, le doy a Dios lo que es de Dios o lo gasto en estas cosas que pienso que necesito más, quizá para la casa, quizá para los niños. ¿Cómo ha sido la experiencia en ustedes? ¿Qué nos pueden contar un poco así acerca de esa experiencia a la hora de dar a la obra de Dios? Y bueno, este, cuando yo era soltera, que iba a la iglesia, a mí me enseñaron a ofrendar. Al principio yo decía, pero ¿qué es ese montón de rubros? ¿Me alcanzarán? Yo decía, es que apenas me alcanza, apenas me alcanza el salario para lo que tengo que pagar y lo que me quiero comprar y las salidas que quiero hacer. Pero entonces, estudiando un poco más, aprendí las matemáticas de Dios. Entonces, lo intenté y al intentarlo pude ver que era cierto, pero si no lo hubiera intentado, me hubiera quedado con la idea de no me va a alcanzar. Y antes sí, pasaba muy limitada porque todo lo gastaba, pero ahora que empecé a dar, entonces ya no pasaba tan limitado. Empecé a quitar cosas que de todas formas no me edificaban y ya empecé a crecer un poquito más, porque yo llegué a la iglesia a los 26 años, no, a los 27 años. Entonces, me dieron discipulado y empecé a dar pasitos, ¿verdad? Y a ir creciendo, y a ir creciendo, y a ir comprendiendo, y a ir viendo resultados. Después, cuando nos casamos, entonces, al principio yo ofrendaba y Max decía, ponga familia Serrano Alfaro. Y yo ponía en el sobre, familia Serrano Alfaro. Sí, esa fue una parte. Mi esposa llegó primero a los pies de Cristo, siendo soltera. Y bueno, yo llegué mucho después y tuve que aprender. Pero vieras que fue tan fácil por ver el ejemplo de ella. Y yo decía, wow. O sea, yo veía el rubro y yo me sorprendía. Y yo dije, o sea, una vez yo dije, bueno, yo tengo que hacerlo. Y empecé. Empezamos a ofrendar. Me acuerdo que llegó cumbre y, y yo hice mi promesa de fe. Y yo dije, bueno, Señor, yo te lo pongo en tus manos. Y confié, la verdad. Puse mi confianza en el Señor y desde entonces, gracias a Dios, he ofrendado, he diezmado y ahora, bueno, como familia, porque fue hasta después de que llevamos el curso que empezamos a unir las cuentas, pero en ese entonces teníamos las cuentas separadas
Y yo empecé a ofrendar, empecé a diezmar y de verdad que fue una gran bendición. Mi esposa dice que cuando ella estaba soltera no llegaba la quincena tallada. Y cuando ella empezó a dar a Dios, le llegaba la quincena y más bien le sobraba. Vean cómo son las matemáticas del Señor. Y yo tuve que aprender eso ya casado. Yo tuve que aprender eso. De como todos, recibimos al Señor y después somos discipulados. Y así fue poco a poco como fui aprendiendo y de verdad poder confiar en el Señor y poder ver las maravillas que, que Él tiene para nosotros, para sus hijos. Otro tema Qué también. bonito, qué bonito es escucharles hablar de eso, porque me recuerda el pasaje en Malaquías, que en Malaquías 3 hay un pasaje que nos dice en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En pocas cosas Dios nos pide que le probemos, pero Él le escribe a su pueblo y le dice, pruébeme en estas cosas y verá que más bien yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición. Y hay algo más que me gusta mucho de este pasaje y es el siguiente versículo que me gustaría leerles, porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No es solo que Él nos va a dar bendición, sino que también Él va a prosperar esas cosas. Aquí habla del devorador que tocaba los campos, aquí habla del fruto de la tierra, aquí habla de la vid que era estéril, y más bien la promesa de Dios es que si nosotros somos fieles, entonces Él va a demostrar su fidelidad con nosotros también. Amén. Y bueno, yo tengo otro tema para poner sobre la mesa. Creo que después de los 10 años de casado viene una nueva aventura, ¿verdad? Y ya hay muchos matrimonios que nos escuchan que ya tienen más de 10 años de casados. ¿Y qué consejos pudiésemos darles desde la perspectiva de ustedes dos como que están a las puertas o ya iniciando, dando los primeros pasitos después de 10 años de casado, ¿verdad? Acaban de cumplirlos. ¿Y qué consejos les gustaría poner en práctica a ustedes en los próximos 10 años y que tal vez parejas de más edad puedan tomarlos en cuenta? Bueno, consejos tenemos varios y yo quiero antes de comentarlos, quiero dar un testimonio más. Cuando nosotros estábamos llevando el curso con don Gonzalo, al cerrar el curso, porque son bastantes semanas, no recuerdo ahorita cuántas, pero eran bastantes. Y cuando cerramos el Eran curso, 13 semanas, 13 semanas. 13 Cuando cerramos semanas, ese sí. curso, recuerdo que estábamos en la casa de unos hermanos y nos dijeron, bueno, ¿qué decisiones han tomado ustedes que quieran compartir hoy? Y en esa última clase, nosotros compartimos una decisión que tomamos como matrimonio y era que el día que Dios nos permitiera tener un hijo o una hija, íbamos a hacer el esfuerzo de que Cari dejara de trabajar fuera del hogar y se dedicara a la casa. Pero para hacer eso no es sencillo. Si usted depende de 2 salarios en su hogar, no es sencillo. Y entonces eh, nosotros seguimos trabajando normal, pero ya teníamos ese acuerdo. Y llegó un momento donde dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para ver si lo vamos a lograr. Y entonces decidimos que todo el salario de Cari iba a caer en una cuenta de ahorros y íbamos a tratar de vivir solamente con mi salario, con lo que Dios estaba proveyendo a través de mi trabajo. Entonces empezamos a hacerlo como por, no sé, 9 meses tal vez. Y fue entonces cuando llegó Valentina, nuestra hija. Y ya habíamos logrado superar eso. Por supuesto que cuando llega un hijo hay otros gastos, ¿verdad? Pero ya habíamos por lo menos superado esa primera barrera. Entonces, llegó Valentina, Karina tuvo un tiempo, ¿verdad? De incapacidad en la casa por maternidad, entonces seguía recibiendo
salario por ese tiempo. Y ya cuando terminó ese periodo, entonces, listo, dejó de trabajar y dejó de llegar a ese Wow. ingreso. Y entonces empezamos ahí a caminar. Teníamos esos ahorros que los teníamos ahí guardados, tratando de no tocarlos, pero de vez en cuando le echábamos mano. Y estábamos muy firmes en nuestra decisión. Y estábamos haciendo todo el esfuerzo posible para mantenernos. Y es cuando yo veo la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, y sin yo esperarlo, eh, Dios vino y proveyó un aumento de salario. Pero era un Amén. aumento de salario que o sea, que en mi mente nunca hubiera pasado, porque prácticamente significó un aumento igual a la porción que Cari ganaba cuando laboraba secularmente. Y entonces vino a, a mejorar muchísimo nuestras finanzas, pero ahora Cari es de la casa. Y yo digo, Dios, solo usted puede hacer algo así, porque ni yo me lo hubiera imaginado. Y tal vez hay Amén. mucha gente que me conoce y saben que yo trabajo en una empresa familiar y usted podría decir, bueno, es que usted se pone el aumento, pero no es así. Somos 3 hermanos, mis papás fueron los fundadores y yo no puedo tomar esa decisión. Y yo no tomé la decisión, ni hice presión para que eso sucediera. En una mesa de juntas, un día, se tomó la decisión. Y fue un aumento para los 3, ¿verdad? Mis hermanos y yo que trabajamos en la empresa y todos estuvimos de acuerdo. Entonces, fue algo que realmente no esperaba, ni hicimos presión para que algo así sucediera. Pero lo sorprendente de todo es que era el monto que Cari ganaba cuando laboraba. Y de verdad que para nosotros fue una gran bendición. Y pues obviamente eso nos ha permitido tener otras cosas, tener ahorros, buscar planes de inversión, no solo tener el dinero ahorrado en una cuenta, sino poder invertirlo. Y ese es uno de los consejos que queremos darle, ya entrando en los consejos. Es importante. Ujú. Usted puede tener una cuenta de ahorro, pero si usted tiene dónde invertir dinero que le pueda generar más que un interés, hágalo, hágalo. Eso a futuro, usted va a ver los frutos de esto. Pero bueno, para eso tuvimos que empezar con un presupuesto en el hogar. Tuvimos que empezar uniendo las cuentas, definitivamente. Eso fue un punto esencial. Tuvimos que aprender a tener una buena administración, porque es que hay que recordar que no es mi dinero, es el dinero de Dios. Y no podemos ir y gastarlo en cualquier cosa. 4, un compromiso, primeramente para con Dios, de que lo que Él nos provee, de lo que es humano bien, nosotros vamos a darle. Pero un compromiso también del presupuesto que fijamos, para que ambos, porque es que esto es trabajo en equipo, esto es ambos, tenemos que estar comprometidos con ese presupuesto y con esa buena administración. Y por sobre todas las cosas en la comunicación, porque usted puede apegarse al presupuesto, pero de pronto hay una necesidad, hay algo que hay que comprar y tenemos que comunicarnos. Y es un gasto que tal vez tenemos que afrontar, pero no tomo la decisión yo solo, ni Cari. No es, sino que es una decisión en conjunto. Y bueno, eso ha sido parte de todo lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su enseñanza y a través de personas como don Gonzalo que han compartido ese conocimiento con nosotros. Es que ya son muchos años compartiendo ese conocimiento. Excelente, don Gonzalo. Sí. Ese es el fruto del curso. Muy bien, quiero ahora irme más para atrás. Hablamos de 10 años después de un matrimonio, después de 10 años, y ahora quiero irme un poquitito para atrás. Y es cómo podemos diferenciar las finanzas en el noviazgo y cómo las podemos diferenciar ya ahora casados. Porque en pareja, y hablando en pareja, ¿verdad? Porque no son las mismas. Hablamos de tener una sola cuenta, hablamos de compartir el presupuesto y demás, pero ¿cómo podemos diferenciar un poquito estas dos etapas? Bueno, en el noviazgo, perdón, bueno, sí, en ese tiempo de solteros, yo te voy a ser muy sincero,
yo creo que yo era una persona muy egoísta, ¿verdad? Me costaba mucho dar, eh, y tras de eso sin Cristo, imagínense. Entonces, mis papás siempre me enseñaron mucho a cuidar el dinero, pero yo creo que el dinero estaba en una posición muy alta, donde no debería estar. Y, y por lo menos de mi parte, ha sido una gran diferencia porque ahora entiendo que es Dios quien me provee y realmente que uno siente muchísimo gozo cuando puede dar. Y hay una parte que me encanta y es que Dios le provee a usted y muchas veces le provee más de lo que usted necesita. Y qué bueno es poder tener esa liberalidad para poder dar, esa libertad para poder dar. Y muchas veces hemos tenido esa oportunidad en nuestra iglesia cuando se presenta algún proyecto. Y entonces, de ahí es dar más allá de sus promesas de fe, es dar más allá del diezmo, ¿verdad? Sino que ya es dar sacrificialmente. Y entonces, qué bueno es saber que Dios ha provisto más allá de nuestras necesidades y que podemos hacerlo con liberalidad. Y que podemos ser ahora eh, desprendidos de, de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, podemos compartirlas. Por ejemplo, el carro, podemos em, llevar a otros, podemos compartirlo con otros. Las cosas materiales que Dios nos da también las podemos compartir. La comida la podemos compartir. No solamente se trata del dinero, sino que también las cosas que Dios nos da las podemos compartir. En el noviazgo, yo cuidaba mucho las cosas y me preocupaba mucho por las cosas y que nadie me las toque. Dios libre a alguien me toque algo, pero ahora no. Ahora también tengo libertad en eso. Ya yo sé que eso es de Dios y que Dios se va a encargar de cuidarlo y yo lo puedo compartir, porque si Dios me lo da es para que yo lo comparta. Entonces, también tenemos libertad en ese sentido. En la iglesia tenemos una frase, ¿verdad? Y es que hemos sido bendecidos para decir. Y Dios me Mm, bendijo con un carro como al año de habernos casado, un carro que caben 7 personas. Y ese carro ha sido una bendición porque hemos podido llevar niños, familias, amigos a la iglesia y por mucho tiempo. Siempre ha estado a ujú. disposición del Señor y la verdad es que eso ha sido una gran bendición. Amén. Qué bonito es escuchar ese testimonio, ¿verdad? Que ustedes nos cuentan y de verdad que esto es el ciclo que Dios diseñó en su palabra para el dinero. Él nos da a nosotros, nosotros tomamos una parte que es lo que nos corresponde, pero damos a Él otra parte que le pertenece a Él. Y así es como sigue el ciclo de la generosidad manifestándose en la vida de los creyentes, ¿verdad? Eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Y bueno, enrutándonos ya hacia el final, ya vamos, Eduardo, ya estamos, cómo el tiempo pasa de rápido. Y es que cuando uno conversa con gente linda, con gente que valora la palabra de Dios, con gente cristiana, con gente que nos cuenta estos testimonios, de verdad que el tiempo se nos va volando. Pero no quisiera dejar el programa ir sin preguntarles a Max y a Cari, ¿qué ejemplo de la Biblia es lo que más les ha inspirado a ustedes como matrimonio? ¿Hay algún personaje, hay alguna frase de la escritura, algo que a ustedes les ha inspirado para guiar su matrimonio en términos financieros como lo han hecho hasta ahora? Mm. Sí, de hecho conversábamos mi esposa y yo que al puro inicio, cuando yo empecé en los caminos del Señor, y recuerdo que fui a una reunión de varones de la iglesia. Hay una historia bíblica donde Jesús alimenta a 5,000 personas. Y, y luego le dice a sus discípulos que vayan y recojan todo lo que había sobrado.
y dice que recogieron 12 cestas, una cesta cada uno. Y esta porción bíblica sé que tiene muchas enseñanzas, pero a mí en lo personal, en ese momento me dejó pensando en lo siguiente. Jesús es Dios, le dio de comer a 5,000. Él podía hacer cualquier otro milagro el día siguiente para poder alimentar a sus 12 discípulos. Pero ¿por qué Jesús decide decirle a sus discípulos que vayan, recojan todo lo que sobró y al final recogen 12 cestas? ¿Y cuánto pudo haber durado 12 cestas para los discípulos y Jesús? Entonces, a mí personalmente me enseñó a cuidar los recursos. Si Jesús podía haber multiplicado al día siguiente pan y peces para comer, pero decidió enseñarle a sus discípulos a recoger todo y tener cuidado de esto, a no desperdiciar, a no malgastar, a no, a no porque Dios mandó bendición hasta que sobreabunde, entonces voy y lo despilfarro. No, más bien tengo que ser un buen administrador y tengo que cuidar los recursos que Dios ha provisto para mi vida y saber que debo ponerlos al servicio del Señor. Y bueno, esa fue una de las historias bíblicas que nos ha impactado y que nos ha ayudado mucho a cuidar los recursos que el Señor nos ha provisto. Qué excelente tiempo. Bueno, perdón, doña Cari, adelante, adelante. También hay un versículo que nos dice mucho nuestro pastor y es Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, tenemos siempre presente que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que tenemos que cuidarlo. Entonces, Así es. eso también nos ha ayudado mucho. Así es, definitivamente es una bendición y es una verdad que bueno, que tenemos que atesorar. Nosotros los solteros, decíamos la semana pasada, nosotros los solteros hemos aprendido mucho. Y decía Gonzalo que los casados también, hay muchísimo que aprender como tal, ¿verdad? En esta conversación. Dice Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y creo que eso es lo que queremos compartir en estos programas también, que todo lo que hemos conversado no lo tomemos solamente como una historia más, sino como un consejo, como un testimonio o de alguna forma, alguna enseñanza que personas que van adelante o que van en rutas diferentes a las nuestras, eh, ver lo que han hecho y los frutos que le han dado esas acciones y eso tomarlo como un consejo, porque eso es tu vida, dice el versículo. Y de esta manera quiero agradecerles por este espacio, ese espacio de conversación y de compartir que de verdad ha sido una bendición pero altísima para nuestras vidas y esperamos que para los que nos escuchen pues también. Gracias por estar con nosotros, don Max, doña Cari. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y ha sido un privilegio. Ha sido un gusto poder volver a saludarles, Max, Cari, que dicha que lo que estudiamos pues ha tenido ese efecto y es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Ella corre y nunca regresa vacía, sino que trabaja en nuestras vidas. Y bueno, me alegro mucho de poder saludarles en esta noche y muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Así Muchísimas es, nos escuchamos la próxima semana aquí en Hallados Fieles, lunes 8 de la noche. Recuerde que puede compartir y repasar los programas anteriores en Spotify y Apple Podcast, en los cuales estaremos compartiendo los próximos y también los pasados que ya tenemos por ahí para ustedes y para todo nuestro compañerismo avance. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerde que está a su disposición el WhatsApp 83 Avance, 8328-2623
en el cual nos puede compartir por medio de un mensaje, de un audio o de un video inclusive sus dudas o sus comentarios acerca de estos espacios de conversación y de esta serie Amor y Dinero, así como cualquiera de los demás programas. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a seguir conectados con avanceradio.com y todas las redes sociales de nuestro proyecto para estar atentos a todo el contenido bíblico. Nos vemos la próxima vez, nos escuchamos, que estén bien, que Dios los bendiga y nos escuchamos.